Hola a todos, sean bienvenidos. En este video hablaremos sobre la polémica de Ozu, una agencia de VTubers hispana envuelta en acusaciones de maltrato, doxing, manipulaciones y conflictos legales. Recientes veredictos y declaraciones han cambiado la percepción pública, confirmando algunos testimonios y desmintiendo otros. Algo que quiero aclarar. El enfoque será basado en hechos, sin defender basándome únicamente en evidencias y no estaré del lado de ninguna de las partes como Raccoon, Nene, Oneesi o el staff de Ozu. Repasaremos denuncias, filtraciones, fallos judiciales y consecuencias, para entender qué ocurrió realmente en esta funa. Y sin más empecemos. Todo comenzó con un extenso comunicado publicado por la polémica agencia Ozu, conocida en redes por su distintiva estética rosada y su historial controvertido. En resumen, el comunicado anunciaba que, tras casi año y medio, el proceso legal contra Ozu concluyó en el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, con la desestimación de todas las acusaciones en su contra. Según el fallo, los testimonios de la parte demandante presentaban contradicciones y carecían de valor probatorio. Ozu sostuvo que fue víctima de una campaña de desprestigio, aunque aclaró que no tomará acciones legales contra quienes creyeron en dichas acusaciones. Aprovecharon la ocasión para agradecer el apoyo recibido y pidieron evitar la difusión de información tergiversada. Además, adjuntaron parte del fallo como respaldo. Un detalle importante a destacar es que el creador de contenido Drakeout explicó en uno de sus vídeos cómo acceder a los documentos oficiales del juicio, los cuales son de acceso público a través del sitio del tribunal. Es decir, Empresa Rosada ganó el primer juicio como ¿primer juicio? Sí, porque ese no era el proceso principal. Raccoon y Nene tuvieron que salir a aclarar que este fallo correspondía a una demanda separada, distinta a la colectiva que muchos pensaban que estaba en curso. Para entender bien todo esto, vamos por partes y repasemos la secuencia de eventos. Primero, un space de Twitter, que básicamente es un chat de voz o especie de conferencia en vivo, donde tanto Raccoon como Nene intentaron explicar lo sucedido. Allí se aclaró que la demanda en cuestión era una acción individual presentada por Nene, no la colectiva que involucraba a más personas. Ese detalle cambió por completo el panorama. En ese space, la conversación dio más vueltas que político corrupto explicando en qué se gastó los impuestos. Raccoon tomaba mucho la palabra, mientras que Nene parecía incómoda y con un ánimo bastante apagado. Tiempo después, Drakeout también organizó su propio space para contar su versión de los hechos y cuestionar algunas acciones de las ex-integrantes. Pero hubo un pequeño o gran detalle. Olvidó activar la opción para grabarlo. Al parecer, llevaba tanto tiempo alejado de este tipo de actividades en redes que no lo tuvo en cuenta, y no se dio cuenta del error hasta 4 horas después. Cuando alguien finalmente se lo hizo notar. En otras palabras, la empresa obtuvo un fallo favorable en lo que se ha denominado el primer juicio. Y bueno, si preguntan ¿eso fue todo? Pues no exactamente, ya que esto apenas comenzaba el arco de locura en el mundo VTuber. Otra cosa que aclarar es, las integrantes de Oneesi, la empresa conformada por las ex-integrantes de Ozu, emitieron un comunicado aclarando que no forman parte del primer juicio mencionado públicamente, ya que dicho proceso corresponde exclusivamente a la demanda presentada por Nene y Raccoon. Explicaron que su propio caso se tramitaba por separado como una demanda colectiva, la cual decidieron desistir unos días después que Ozu publicó su primer comunicado oficial. De esta forma, dejaron en claro que su desvinculación fue voluntaria y que su situación legal sigue un camino distinto al de Nene y Raccoon. Aquí abro un paréntesis, ya que hay dos puntos importantes que deben mencionarse. En primer lugar, Oneesi, la agencia formada por las ex-integrantes de Ozu, Harper Strikes, Jun Kurosu, Marinanjo, Keira May y Lilibella, publicó un comunicado oficial. En resumen, las integrantes informaron que, por razones personales y emocionales, han decidido retirarse de la demanda contra Ozu. Aclararon que esta decisión no invalida lo que vivieron ni implica una reconciliación con la empresa, sino que responde a la necesidad de proteger su bienestar y salud mental. También señalaron que, aunque otras excompañeras continuarán con el proceso legal, ellas han optado por seguir adelante de forma pacífica, agradeciendo el apoyo recibido y solicitando respeto y no violencia en su nombre. Poco después, Nene, Catalina NFT, emitió su propio comunicado. En él, se sincera sobre los acontecimientos recientes y aclara que habla exclusivamente en nombre propio. Reafirma su decisión de continuar con el proceso legal, respaldada por su equipo de abogados, y mantiene su postura respecto a los hechos denunciados, incluyendo el maltrato y la falta de pagos.
Reconoce que en ocasiones utilizó expresiones inapropiadas o actuó influenciada por terceros, por lo cual ofrece disculpas. Asimismo, aclara que no necesariamente comparte las opiniones de otras personas involucradas, como Raccoon, y pide no ser asociada con ellas. Finalmente, expresa su deseo de encontrar paz, aprender de lo vivido y cerrar esta etapa, agradeciendo a quienes la han apoyado y pidiendo respeto para todas las partes implicadas. Pocos imaginaron lo que vendría después. En los minutos finales de su transmisión en vivo, Raccoon expresó abiertamente su molestia hacia Nene, afirmando que la había dejado sola en medio del proceso legal. Señaló que ella tuvo la oportunidad de dejar sola a Nene desde el principio, pero que eligió mantenerse involucrada hasta ese momento. Sus palabras reflejaron una fuerte carga emocional y dejaron en evidencia un quiebre en la relación entre ambas, que hasta entonces no había sido expuesto públicamente. Pero como dije, este sería el comienzo del caos. Pero antes de pasar a la defensa de Raccoon, quiero dejarles la perspectiva de alguien que estuvo directamente involucrado, aunque en su momento no lo supiéramos. Hace poco más de un año se filtraron unas llamadas desde una cuenta aleatoria, donde se escuchaba una conversación con voces distorsionadas. En dichas grabaciones aparecía Yoko, ex-manager de Ozu, y otra persona cuya identidad no estaba clara en un principio. Sin embargo, más adelante se reveló que esa segunda voz era del youtuber Neru, anteriormente conocido como Darkson. Todo apunta a que las filtraciones fueron realizadas por el propio Yoko, quien también está implicado en la funa actual, y que ahora se desempeñaba como manager de Nene, y se sugiere que también de Shiaro. Posteriormente, Neru decidió pronunciarse públicamente y asumir su participación en la llamada. En resumen, Neru confirmó que era él quien hablaba con Yoko en el audio. Según lo que explicó. Durante esa conversación, Yoko se expresaba mal de varias ex-integrantes de Ozu, como Karma y Kendo, y hablaba de manera manipuladora. Neru expresó su desconcierto sobre cómo alguien así pudo influenciar a tantas personas. Aclaró también que no tenía intención de que ese audio se hiciera público, pero otras personas lo compartieron por conflictos personales con las involucradas. Finalmente, dejó en claro que no piensa apoyar a alguien que, según él, no es una buena persona, y remarcó que en casos legales como este lo mejor es no dejarse llevar por emociones, ya que muchas personas actúan por intereses propios. Este pronunciamiento fue clave porque ocurrió antes de la respuesta oficial de Raccoon, y cambió el tono del debate, revelando que incluso desde dentro había disidencias respecto al manejo de la situación y los actores involucrados. Siguiendo con la respuesta de Raccoon, todo comenzó a desmoronarse en un stream que marcaría un punto crítico. Tras un día entero de silencio absoluto en redes sociales, Raccoon inició un nuevo directo con un tono claramente alterado y cargado de histeria, lo que finalmente terminaría haciéndola tomar muy malas decisiones durante el stream, compartiendo material ínfimo de sus ex compañeras y familiares siendo la causa directa de su baneo. El título de ese stream fue "Fin del show". Durante la transmisión, Raccoon expuso públicamente una gran cantidad de materiales privados con el objetivo de justificar su postura y desacreditar a las demás involucradas. El contenido que mostró incluyó chats privados de WhatsApp y Telegram con miembros del staff y otros compañeros, grabaciones de conversaciones realizadas sin consentimiento, diálogos sensibles que nunca debieron hacerse públicos. Entre los elementos más controversiales, conversaciones entre Raccoon y Nene, en las que discutían estrategias para manipular a nuevas integrantes y alejarlas de figuras como Keirame, antes conocida como Chessie. Chats íntimos entre Nene y otras personas, conversaciones con la imagen de la madre de Nene. Mensajes con el CEO de Ozu y personal de recursos humanos, donde Raccoon intentaba demostrar que no era la única persona tóxica, revelando además una situación nunca antes expuesta. El fin del ship Kenshi, que terminó tras encuentros presenciales entre los youtubers Kendo y Chessie. Grabaciones de llamadas con Fuel y Arux, en las cuales Raccoon les había prometido explícitamente que no serían grabadas. A pesar de ello, registró la conversación sin su consentimiento. Esta última revelación causó un fuerte quiebre en la confianza, ya que dejaba en evidencia que Raccoon tenía la costumbre de grabar conversaciones privadas desde hace años, rompiendo cualquier ética básica de respeto y privacidad. Toda esta exposición fue percibida por muchos como un intento desesperado de victimizarse, afirmando repetidamente frases como "yo soy quien más sufre", sin tener en cuenta las consecuencias legales, emocionales y personales de exponer a tantas personas de forma tan agresiva y pública. El hecho de que todo esto fuera transmitido en vivo fue determinante para que finalmente su canal fuera baneado.
Durante la transmisión de Raccoon y los momentos posteriores, varias chicas del grupo comenzaron a dar su versión de los hechos, con distintas posturas y emociones, reflejando lo amplio y complejo del conflicto. Estas serían algunas de ellas que me tomé las molestias de recapitular. Harper Strikes. Stream completo en Twitch. En su directo, Harper expuso con claridad todo lo que vivió. Manipulación emocional, presión social y gaslighting, todo lo cual sufrió durante su tiempo en el grupo. Habló con contundencia y sin tapujos, marcando una clara ruptura con todo lo que representaba esa etapa. Marinanjo. Video en Kick. Esta fue una de las reacciones más duras de ver. Como seguidor de Eto desde antes de la funa, me afectó bastante. Mari se mostró quebrada emocionalmente, casi al borde del llanto, reconociendo que no se siente protegida ni acomodada como otras del grupo, y lamentó profundamente haber expuesto amistades personales en medio del conflicto. Keirame, comunicado conjunto, post 1 y 2, tras la polémica desatada en torno a los streams y filtraciones recientes, Keirame decidió pronunciarse mediante 2 publicaciones que reflejan tanto su estado emocional como su posición frente al acoso y la desinformación. En su primer mensaje, expresó con honestidad lo difícil que ha sido para ella procesar todo lo ocurrido, mencionando que aún le cuesta asimilarlo por la gravedad de los hechos. Confesó que no estaba en condiciones de hacer directo, ya que necesitaba calmarse, relajarse y pasar tiempo con su familia para intentar sentirse mejor. Agradeció profundamente el apoyo de su comunidad, repitiendo con cariño que sus seguidores son su fuerza y su lugar seguro. Cerró con la esperanza de poder verlos nuevamente una vez que la situación se estabilice. Sin embargo, días después se vio obligada a hacer un segundo comunicado, ya que comenzó a recibir capturas y reportes de personas que, utilizando multicuentas, intentan difamarla, tanto bajo su actual identidad como Keirame, como también desde su pasado como Chessie. Denunció que se estaría intentando iniciar una campaña de desprestigio en su contra, incluso contactando personas de hace más de 10 años de su etapa como fanduber, con el aparente objetivo de buscar cualquier excusa o prueba para desacreditarla. Si bien asegura no tener conflictos con nadie del entorno cercano, porque quienes realmente la conocen no creen esas mentiras y son justamente quienes le comparten estas capturas, le preocupa que personas externas se formen una imagen equivocada de ella. Frente a esto, dejó 4 puntos muy claros. Todo lo que se dice es falso. Está en contra de estas acciones, que considera reprochables. Le duele profundamente, pero confía en que su historial de más de 10 años de conducta limpia en Internet la respalda. Y lo más importante, pidió públicamente que la dejen en paz. Lilibelle. Video en Kick. Explicó en detalle el lore detrás de Oneesi, y cómo Raccoon les debía dinero desde hacía más de un año. Se trataba de una colecta interna para cubrir gastos legales, y cada chica tenía $75 sobrantes que debían ser devueltos, pero Raccoon siempre encontraba una forma de manipularlas dando excusas. Aunque después del stream de Lilibelle esta publicó en Twitter/X la confirmación del reembolso y su reacción en resumen dinero fue devuelto recién después del directo de Lily. Raccoon decidió reembolsarle su parte pero de mala gana, tratando de hacer sentir culpable a Lily después de literalmente doxear a sus amigas, dejando claro el quiebre total entre ellas. Personas ajenas, pero implicadas. Deva, antigua Not, y su pareja BLC Post en X. Aclararon que no estuvieron involucradas ni en la demanda ni en la polémica, pero sí mencionaron que Deva fue maltratada por un miembro del staff, no Roldir ni Misra, y que abandonó la agencia por motivos de salud mental. Kendo Murft. Comunicado en X. Kendo se desvinculó públicamente de ciertos comentarios recientes, aclarando que fueron hechos por una tercera persona y no representan su opinión ni palabras. Reafirmó que siempre ha preferido mantenerse al margen de los conflictos, enfocado en su comunidad y sin intervenir en polémicas. Consideró inapropiado que alguien ajeno al conflicto haya expuesto temas delicados sin el consentimiento de los directamente involucrados, y remarcó que no fue notificado previamente sobre la exposición de dichos temas. Finalmente, dejó en claro que está disponible para dialogar directamente con los verdaderos implicados, si es necesario. Video en Kick. Cuestionó abiertamente que terceros opinen del caso, afirmando que solo deberían hablar los verdaderamente involucrados, aunque muchos vieron esto como un intento de desligarse de una situación en la que también tuvo participación previa. Nene. Uno de los focos principales de la funa. Inició su stream entre lágrimas, admitiendo que pudo haber grabado a Raccoon como método de defensa, pero no lo hizo.
Dijo que la manipulación no fue solo dirigida a ella, y que hubo una confusión respecto a mensajes que parecían ir hacia ella, pero estaban dirigidos a otra persona. Intentó justificar su silencio diciendo que le tenía un leve respeto a Raccoon. También reveló que la llamada que interrumpió el stream de Raccoon fue hecha por un externo, alguien preocupado por la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Aceptó que hubo conflictos durante el juicio entre Raccoon y Yoko, y reconoció haber actuado mal con Fuel y Crayon, pidiéndoles disculpas por mensajes hirientes enviados bajo rabia. Agregó que se sintió presionada por ser la única chilena y llevar la titularidad del juicio, aunque eso no es cierto, ya que Harper, ex Funabi, y Gift, ex Pandora, también lo son. Concluyó diciendo que no quiere actuar como Raccoon, que quiere cambiar y que su conciencia está en paz, porque dijo su verdad. Pidió una disculpa general a las comunidades por el caos generado. Declaraciones del staff. Drakeout. Durante el stream de Raccoon, su número de teléfono fue expuesto sin consentimiento, algo gravísimo. En lugar de alarmarse, tomó la situación con humor negro, se compró una nueva línea y se burló del asunto mediante memes. Expuso la ironía de que Raccoon acusaba a Ozu de espiarlos, cuando ella misma terminó filtrando datos privados de sus compañeras. Remató con sarcasmo diciendo que ahora entendía por qué Raccoon no tenía tiempo para trabajar. Estaba demasiado ocupada hablando mal de los demás y grabándolos a escondidas. Roldier, entrevistado en el canal de Kinetic, y en Twitter reveló que trabajar con Raccoon era muy difícil, y que actuaba como si quisiera dirigir la empresa sin ser la CEO. Admitió haber tenido actitudes cuestionables propias, pero negó haber sido como lo pintaron en algunas acusaciones. Criticó que ella no mostraba disposición al trabajo en equipo y parecía enfocada en imponer autoridad y tratando de echarlo de su puesto como COE, tratando de hacer uso de duets antiguos para así ella tener más control en la empresa, exponiendo las capturas de estas actitudes, criticando la forma en que Raccoon se la pasa minimizando lo hecho. Misra. Mientras todo estallaba, se la pasaba jugando LOL, esperando que se anunciara el cierre del último veredicto. Comentó que algunas chicas se acercaron a pedir disculpas, pero eso no borraba lo vivido. Anunció que tomará acciones legales contra Nene y Raccoon por el acoso y sufrimiento psicológico recibido en redes sociales tras el escándalo. Y hizo público que las chicas falsificaban pruebas legales durante el juicio haciendo imágenes editadas de conversaciones. Explicando todo bien con algunas onesis y toco en sus palabras cuando quieran juegan un LOL. El desenlace legal y el giro público de la empresa Ozu libera el modelo de Raccoon por solo $5 ante la continua difusión de acusaciones y desinformación por parte de Raccoon, quien afirmaba que el modelo era suyo debido a un vacío legal, aunque reconocía que fue financiado bajo tutela de la empresa. Ozu decidió no quedarse de brazos cruzados. En una jugada inesperada, puso a la venta el modelo Live 2D de Raccoon para uso público por tan solo $5. Tuit oficial con el anuncio de la venta del modelo. Esta decisión desató una oleada de memes, versiones parodia y edits del modelo, lo que muchos interpretaron como una forma irónica y estratégica de devolverle el golpe a Raccoon utilizando su propia imagen, ahora fuera de su control. El comunicado final. El juicio se cierra oficialmente poco después. Ozu publicó un comunicado oficial con el resultado del proceso legal que mantenían con las exintegrantes, hoy bajo el grupo Onesi. Comunicado completo de Ozu. Resumen de los puntos clave. El segundo y último proceso legal ha concluido. Las demandantes retiraron sus acusaciones, por lo que el caso quedó formalmente cerrado. No hubo condenas ni continuidad de causas. Ozu recalcó que el estado legal del caso es público y que ningún dato personal fue vulnerado. No se venderán ni distribuirán los modelos Live 2D de las exintegrantes, con excepción del modelo de Raccoon, que tuvo otro destino por razones específicas. Esto ya había sido informado en privado a algunas de las chicas para tranquilizar a sus comunidades. Reaparición de Raccoon y consecuencias tras el comunicado oficial y el revuelo generado por la venta de su modelo, Raccoon volvió a aparecer públicamente. Muchos esperaban que ofreciera disculpas, al menos por haber expuesto datos personales y comprometer a gente cercana por un arrebato emocional. Pero no fue así. En lugar de mostrar arrepentimiento, se quebró en llanto, no por remordimiento, sino porque era evidente que su carrera se estaba desmoronando. Con 32 años, su comportamiento fue considerado por muchos como notoriamente inmaduro, lo que no hizo más que empeorar su imagen pública. En medio de esto, Misra reaccionó a uno de sus tweets donde Raccoon intentaba apelar a la lástima. Due de Raccoon citado por Misra. La reacción fue vista como una respuesta irónica a la estrategia de victimización, dejando en claro que el daño estaba hecho y que la comunidad ya no caía tan fácilmente en discursos manipuladores.
En resumen, el caso de Raccoon, Nene, Obozu y las chicas de Onesi ha sido un cúmulo de manipulaciones, muchas manipulaciones y revelaciones ocultas que, al final, dejaron muchas preguntas sin respuesta. La actitud de Raccoon, buscando victimizarse y manipular la narrativa a su favor, es un ejemplo claro de cómo los conflictos pueden ser distorsionados y utilizados para ganar simpatías de una audiencia. Sin embargo, lo que realmente importa es la verdad detrás de los hechos y las personas que realmente han sufrido por este circo mediático. Al final del día, todos tienen responsabilidad en este lío, y la justicia no siempre se mide por la cantidad de seguidores o la viralidad de un mensaje. Como espectadores y miembros de una comunidad, debemos ser cautelosos a la hora de tomar partido y siempre cuestionar la información que se nos presenta. En esta historia, la verdad sigue siendo incierta, pero las lecciones que nos deja son claras. No todo lo que brilla es oro, y las apariencias pueden ser tan peligrosas como las mentiras que se esconden detrás. Es hora de reflexionar, aprender y seguir adelante. Esto no es solo un enfrentamiento entre figuras de la comunidad tuber, sino un recordatorio de que la ética, el respeto y la responsabilidad son fundamentales en cualquier situación, sea online o fuera de ella. El tiempo dirá qué consecuencias tendrá todo esto, pero por ahora, lo único seguro es que la verdad sigue siendo un terreno inestable. Pero bueno, tal vez no sepamos aún las consecuencias de todo esto. Pero es mejor verlo como un punto de partida hacia un nuevo comienzo.